Masejet Sotad Afjavbet Amudalev 22a, segunda línea, dice la Gemara. Itmar. Karabe Shana velo Shimesh Talmidei Chachamim, Rabbi Elazar Omer Hareze Amaretz. Rabbi Shemuel Bar Nachmani Amar Hareze Bur. Rabbi Yanai Omer Hareze Kuti. Rabajá Bar Yaakov Omer Hareze Magosh. Dice la Gemara, una persona que estudió Humash, estudió la Torah y después estudió la Mishnah, pero no hizo práctica, no practicó con sabios, con Talmidei Chachamim, no hizo Shimush, es como una Amaretz, como una persona que no sabe mucho Salahot, y una Amaretz normalmente sospechamos de él que no saca diezmo de las frutas y que impurifica las Taharot, en el tiempo del Bet HaMikdash que se cuidaba uno de la pureza. Así dice quién, Rabbi Elazar. Rabbi Shemuel Bar Nachmani dice que es peor, que es un bur es peor que Amaretz. Y Rabbi Yanai dice que es un kuti. Kuti son personas que venían de la tierra de Kuta, ¿sí? Y si ellos tocan o hornean un pan, no se puede comer el pan de ellos ni tomar el vino de ellos como gentiles, ¿sí? Y Rabajá Bar Yaakov dice que es un magosh, que es como un mago, como un brujo. Una persona que estudió Humash y Mishnah y no practicó es como un brujo. Así dice Rabajá Bar Yaakov. ¿Y por qué como un brujo? ¿Qué tiene que ver con un brujo? Las otras opiniones entiendo por qué. Porque si estudió Humash y Gemara y no practicó previamente con los Jajamim y no practicó después, mejor dicho, con los Jajamim, no sabe. Entonces es una Maretz, es un bur, es como un kuti. Perfecto. Pero ¿por qué tiene que ver con un brujo? Se explican los Mefarshim que de la misma manera que el brujo, ¿qué es lo que causa con la gente? La gente lo ve y dice, wow, como que llama la atención. Igualmente esta persona llama la atención porque estudió Mishnah y Humash y todo, pero en verdad no sabe nada como el brujo. ¿Por qué no sabe nada? Porque no tuvo la práctica correcta. Y la Gemara trae otra opinión, Amar Nachman Bar Yitzhak, Mistabra que Rabajá Bar Yaakov, de Amre Inshi Ratin Magosha velo yadamai Amar. Tanitana velo yadamai Amar. Dice Nachman Bar Yitzhak, a mí me late como la última opinión, como Rabajá Bar Yaakov, que una persona que estudió Humash, estudió Mishnah y no practicó con los Jajamim, es similar a un brujo, a un mago. ¿Por qué? Porque la gente dice sobre un brujo que un brujo dice diferentes cosas, pero no sabe ni lo que dice. Sí, igualmente esta persona estudió Humash, estudió Mishnah, dice diferentes cosas, pero no entiende de verdad lo que dice, porque si no hubo una práctica buena con Jajamim, un Stach, un Shimush bien, no sabe bien cómo es. Sigue diciendo la Gemara, Tanura Banana Eizeu Ama, Aretz Kol Sheeno Kore Kriyat Shema Shachrit Ve'arvid Ve'birchotea, Divrei Rabbi Meir, V'Chachamim Omrim Kol Sheeno Maniach Tefilin, Benazai Omer Kol Sheen Lo Tzitzit Ve'Bigdo, Rabbi Yonatan Ben Yosef Omer Kol Sheish Lo Banim Ve'enan Megadlam Lidiver Torah. אחרים אומרים אפילו קורא ושונה ולא שימש תלמידי חכמים, זהו עם הארץ. קרא ולא שנה, הרי זה בור, לא קרא ולא שנה, עליו הכתוב אומר, וזרעתי את בית ישראל ובית יהודה זרע אדם וזרע בהמה. Dice la Gemara, ¿quién es un Amaretz? ¿Sí? Amaretz, como mencionamos antes, es una persona que no sabe leyes de la Torah y por ende, entre otras cosas principales que sospechamos de él, es que no saca diezmo de las frutas e impurifica las cosas que están puras. Pero de todas maneras dice aquí, ¿quién es el Amaretz? ¿Quién es el que uno puede decir, mira, este es Amaretz y seguramente sospechamos que no saca diezmo de las frutas e impurifica las cosas puras en el tiempo del Bet HaMikdash? Entonces, diferentes opiniones. Primera opinión, Rabbi Meir dice que si tú ves una persona que no hace Kriyat Shema en Shachrit en la mañana y en Arbit con las bendiciones, es una Amaretz y hay que sospechar de él. Jajamim dicen que es una persona que no se pone tefilín todos los días. Benazai dicen que es una persona que no se pone tzitzit en una ropa. Tiene una ropa con 4 esquinas y no pone tzitzit. Rabbi Yonatan dice que una Amaretz es una persona que tiene hijos y no los educa y los crece, no los educa en el camino de la Torah. Ajerim, otra opinión, dice que ¿quién es una Amaretz? Que eso es lo que tiene que ver con lo que mencionamos antes. Una persona inclusive si estudia Humash, si estudia Mishnah, pero no practicó después con un Jajam, no hizo Staj, no hizo Shimush, ese es el Amaretz. Sigue diciendo la Baritá, una persona que estudió Humash y no estudió Mishnah, es un bur, eso es peor. Amaretz otra vez es ¿quién? Uno que estudió Mishnah, estudió Humash, pero no practicó. Una persona que estudió Humash y no estudió Mishnah es un bur, peor que un Amaretz. ¿Y qué pasa si no estudió ni Humash ni Mishnah? Sobre él fue dicho el versículo, Vezarat et bet Israel vedet Yehuda zera Adam vezera behema, que lo comparamos con un animal, Barmina. Sigue diciendo la Gemara, Yera et Hashem beni, vamelech veim shonim, Al titarab, Amar Rabbi Yitzhak, elu sheshonim alachot. Hay un versículo que acabamos de leer en Mishle, que es un versículo en el cual Shelomo ordena a su hijo Rehoboam, ¿sí? Para que sea el próximo heredero del reinado, del rey. Y
le dice Shelomo a su hijo Rehoboam, Yera et Hashem beni, vamelech vimshonim al titarab. ¿Qué significa eso? Dice Rabbi Yitzhak, eso se refiere que ¿qué? Le dice, no te mezcles con los shonim. Le dice a su hijo un consejo, le ordena, no te mezcles, no te involucres con los shonim. ¿Quién es shonim? Dice la Gemara, se refiere a las personas que estudian Mishnayot, pero no practican. Shonim viene de lishnot, de estudiar, pero no practicaron con Jajamim. No te juntes con esa gente, ¿por qué? Porque ellos no te van a decir alajá correcta, porque saben el contenido, pero no saben cómo aplicarlo y se van a equivocar todo el tiempo. Dice la Gemara Pshita, obviamente que esta es la explicación del versículo. ¿Cuál es el hidush de esta opinión de Rabbi Yitzhak? Dice, no, Mao de Teima Shonim Behet, Beje Rabuna, de Amar Rabuna, que Moshe Abaradam Avaira, Beshana Bahutrulo, o Kamashwan. Dice, no puede ser que Shonim se refiere, que Shelomo le está diciendo a su hijo, no te juntes con pecadores, que pecaron y vuelven a pecar. Eso es lo que se refiere aquí, shonim, o sea, que vuelven a pecar. ¿Por qué no te juntes con ellos? Una persona que pecó en algo y vuelve a pecar en lo mismo por segunda vez, como dice Rabuna, ya la segunda vez es mucho más light, se le hace como ya algo permitido. Entonces no te juntes con ellos porque todo el tiempo están pecando. Uno hubiese pensado que esa es la explicación del versículo. Entonces, por eso Rabbi Yitzhak nos dice, no, esa no es la explicación del versículo. Cuando Shlomo le dijo a Rehoboam que no se junte con shonim, se refiere que no se junte con personas que estudiaron nada más y no practicaron, no hicieron shimush con Talmidei Jajamim. Sigue diciendo la Gemara, Hatanaim me vale olam salkatatach. Amar Rabina, sí, shemorim alacham mitoch mishnatam. Ta'enamiach que Amar Rabbi Yoshua, veji me vale olam hem, valom yashve olam hem, sheneemar alichot olam lo. Ela shemorim alacham mitoch mishnatam. La Gemara tiene una baraita que dice que los Tanaim, y aquí se refiere a los Tanaim, ¿quién? A los que estudiaban Mishnah y no estudiaban Gemara. No los Tanaim, los autores, porque los autores de la Mishnah obviamente sabían toda la Gemara, ¿sí? Aquí se refiere a los Tanaim, los que estudian Mishnah y no Gemara. ¿Qué es la Gemara? Lo que profundiza y explica las razones de todas las leyes escritas en la Mishnah. La gente que estudia solo Mishnah y no Gemara son los destructores del mundo. ¿Por qué destructores? ¿Qué daño causan al mundo? Dice Rabina, ellos dañan el mundo. ¿Por qué? Porque como saben la Mishnah, saben la halajá y no saben la razón, cuando le preguntan algo, dicen una respuesta que a veces no es relevante, porque esa halajá depende de una razón y ella no aplica esa razón. Entonces, básicamente dan un dictamen incorrecto, un dictamen falso, entonces destruyen el mundo. La Gemara trae una prueba, una baraita, que efectivamente también dice Rabbi Yoshua, que acaso ellos son destructores, dice la baraita, sí, son destructores. ¿Por qué? Porque dicen una halajá de manera incorrecta, porque nada saben la Mishnah y no saben la razón. Muy bien, sigue diciendo la Gemara, Isha Perusha. Mencionamos en la Mishnah que uno de los personajes que destruye el mundo es una mujer asceta. ¿Qué es asceta? Muy devota, ¿sí? Muy separada del mundo, ¿sí? Aislada. Vejule. Dice la Gemara sobre esta, Rabbanan, Betulat Salianit, Vealmaná Shovavit, Vekatan Sheloka Luchlo Chodashav, Harelu me vale olam. La Gemara trae una varita que dice que hay tres personas que destruyen el mundo. Una mujer que está todo el tiempo, una mujer rezandera, ¿sí? Una mujer, una viuda, que está todo el tiempo saliendo a ayudar y saliendo de su casa para estar todo el tiempo con las vecinas, ¿sí? Y un niño, un chiquito, que no culminaron sus meses. Todas estas personas son destructores del mundo, ¿sí? Vamos ahorita a enfocarnos en los primeros dos casos, una mujer rezandera y una viuda que está todo el tiempo con las vecinas. Y el último caso, un niño que no acabaron sus meses. ¿Qué significa? Vamos a verlo más adelante. Dice la Gemara, Eini ve amar Rabbi Yohanan la mando irat ched mi betula vekibul sachar mi almaná. Irat ched mi betula de Rabbi Yohanan, sham alea y betula de nafla apa vekamra ribono sholam barata kanedu barata ginom barata tzadikim barata reshaim yiratzom lefanecha shelo yikashlu bi pene adam. Kibul sachar mi almaná de ahí almaná de ave bekenishta beshivuta kol yoma veate matzra bebedeshen Rabbi Yohanan amar la biti lo betakneset beshivutech amra le Rebi velo sachar pesiot ishli. Dice la verdad, no me cuadra. Tú me acabas de decir que una mujer rezandera es destructora del mundo. Y me acabas de decir que una viuda que está todo el tiempo saliendo de su casa para estar con las vecinas es una destructora del mundo también. Dice, no me cuadra. ¿Por qué? Porque Rabbi Yohanan, cuando quiere agarrar el ejemplo de temerosa de Dios, ¿a quién agarra? A una mujer rezandera. Y cuando quiere agarrar el ejemplo de una mujer que busca recibir una recompensa espiritual de Hashem Yitbaraj, ¿a quién busca? A una mujer, a una viuda que está todo el tiempo saliendo de su casa. O sea, exactamente las cosas que tú mencionaste, los personajes que tú me mencionaste que destruyen, Rabbi Yohanan lo trae como ejemplo. Dice Rabbi Yohanan así, ¿por qué temerosa de Dios de una betulá podemos aprender de una mujer rezandera? Rabbi Yohanan una vez escuchó a una mujer que estaba todo el tiempo rezando y uno de esos rezos se dio cuenta que ella dijo lo siguiente, escuchen bien,
creador del universo, mejor dicho, ¿sí? El jefe del universo le dice, creaste Gan Eden y creaste el infierno, creaste Tzadikim y creaste Reshaim, sea la voluntad ante ti, Dios, que aparte de que yo no peque para que yo pueda ir al Gan Eden, que los demás no pequen por mí. Miren que tzadik, que tzadeket. No nada más reza que ella no peque, que ella misma no peque, sino también reza que ¿qué? Que los otros no pequen por ella. Miren qué temerosa de Dios. Entonces, ¿quién es esta? Rezandera, otra vez, una mujer que estaba rezando. Y el caso de una viuda que está saliendo de su casa, también está escrito sobre una viuda que salía de su casa, iba a la casa de estudios de Rabbi Yohanan para rezar todos los días. Y uno de esos días Rabbi Yohanan le pregunta, oye, ¿por qué tienes que venir hasta acá? ¿No tienes una sinagoga más cerca? ¿Tienes una sinagoga más cerca? Le dice, sí, tengo una sinagoga más cerca. Pero hay un concepto que se llama Sahar Pesiot. ¿Qué es Sahar Pesiot? Recompensa por los pasos que doy hacia donde llego en algo espiritual. O sea, aunque en el Midrash, aunque la casa de estudios está más lejos, recibo más recompensa. Entonces vemos aquí que por la acción de esta mujer de estar saliendo de su casa, recibe más recompensa, o sea que es algo positivo. Entonces, como tú me dices que una mujer que sale de su casa a estar con las vecinas, es que destruye el mundo, es lo contrario. Así pregunta la Gemara, responde la Gemara, Kikaamar, que con Yohani bar Retivi. Dice la Gemara, no hay duda que también hay mujeres rezanderas positivas, muy buenas, constructoras del mundo, y mujeres que salen de la casa también constructoras del mundo. Pero aquí nos referimos a mujeres rezanderas o mujeres que salen de la casa destructoras del mundo, como la mujer que se llamaba Yohani bat Retivi. Yohani, hija de Retivi, que era una mujer viuda, que era una bruja. ¿Qué hacía ella? Brevemente les digo. Ella ayudaba a la gente a que tengan luz, que den a luz, las mujeres que estaban embarazadas, a parir. Entonces ella hacía algo para que no pueda parir, y después hacía como si fuera un rezo, y quitaba ese algo, y la gente decía, mira, por el rezo de ella, puede parir bien. Esto es Rishut. Entonces aquí también, mujeres rezanderas que hacen show de rezanderas, pero en verdad adentro no son rezanderas. O igualmente, almaná, una viuda que está todo el tiempo saliendo, pero no con propósito positivo de sajar pesiot, recompensa de pesiot, sino otras cosas, de recato y demás. Eso es lo que se refiere, que son destructoras del mundo. O sea, cuando aparentan algo que internamente no lo es, o es inclusive lo contrario internamente. Otro caso que mencionamos es Katan Shelo Kalu Lo Chodashav. Mai Katan Shelo Kalu Lo Chodashav. ¿Qué significa Katan Shelo Kalu Lo Chodashav? Un niño que no se culminaron sus meses, que es un destructor del mundo. ¿Qué significa eso? Aja Targimu Ze Talmid Jajam Mevaed Berabota. Primera explicación que explicaron en Babel, se refiere a un Talmid Jajam que se rebela en contra de sus maestros. ¿Sí? Entonces, como un niño que no se le acaban los meses, porque la halajá es que normalmente en estas personas que se rebelan contra sus propios maestros, sus días se les cortan, o sea, se muere temprano. Entonces, por eso se le llama un niño que no se le culminaron sus meses, porque se va a morir más joven. ¿Ok? Eso es lo que se refiere. O sea, básicamente una persona que se rebela en contra de sus maestros es un destructor del mundo. Otra explicación, Rabbi Abba Amar, Zetamit Shelo Igia Leorá Umore. De Amar Rabbi Abba Amar Rabuna Amar Rab, Mai Dichtib ki Rabbim Halalim y Pila Beatzumim Kol Arugea, perdón, ki Rabbim Halalim y Pila Zetamit Jajam Shelo Igia Leorá Umore. Beatzumim Kol Arugea, Zetamit Jajam Sheigia Leorá Ve'eno More. Beat Kama Ad Arbaim Shenin. Eini Be'ar Rabba Ore Beshavim. Dice Rabbi Abba, otra explicación que se refiere, Katan Shelo Kalu Chodashav, se refiere a un talmid, a un erudito de la Torá, que da dictámenes halágicos y aún no ha llegado a la edad apta para dar y tomar decisiones halágicas. ¿Sí? Se da decisiones halágicas y no ha llegado a la edad todavía. Como dice Rabbi Abba en nombre de Rabbi Yohanan, en nombre de Rabuná, en nombre de Rab, perdón. Está escrito en el versículo de Mishle, Ki Rabbim Halalim Hipila Beatzumim Kol Aragea. ¿Qué se refiere? Rabbim Halalim y Pila se refiere sobre, aunque está hablando sobre una zona, pero la Gemara explica, Doresh, desde que está hablando sobre la Torah. O sea, que se refiere que Rabbim Halalim, que van a haber muchas víctimas, ¿sí? Sobre una persona que es erudito, pero no ha llegado a la edad, se va a equivocar y va a haber muchas víctimas. Esto para enseñarnos que un Talmid Jajam que no llegó todavía a la edad de dictaminar, no puede decir una halajá. Y por otro lado, Batsumim Kol Aragea, Batsumim se lee con lenguaje de Atzum, de cerrados los ojos. O sea, que un Talmid Jajam que sí llegó a la edad, erudito, y sí llegó a la edad, y no da el dictamen, eso también es muy grave, y eso va a causar que Barminan, que se destruye el mundo, Horgimet Doram, matan a su generación. Eso es lo que se refiere a Batsumim Kol Aragea. De todas maneras vemos ese versículo que un Talmid Jajam, lo que dijo Rabbi Abba,
un erudito de la Torah que no llegó a la edad adecuada para dictaminar, queda y dictamina. Eso es algo que local hadasha. ¿Por qué? Porque destruye el mundo. Eso es lo que se llama katan local hadasha. Pregunta la Gemara, ¿y cuál es la edad para dar un dictamen? Dice la Gemara, 40 años. Pero no me cuadra porque Rabá, pregunta la Gemara, ¿vivió cuánto tiempo toda su vida? 40 años. Y Rabá fue posek, dictaminó por mucho tiempo. ¿Cómo puede ser? Dice la Gemara, no, todo lo que decimos, 40 años, es cuando hay otro jajam que tiene 80 años, 70 años. Entonces uno no puede decir hasta 40 años. Pero si no hay otro jajam por encima de esa persona, ¿sí? O en capacidad, en inteligencia, en sabiduría, por encima de esta persona, ella no aplica este límite. Y si es erudito de la Torah, puede ya decir la halajá sin problema. Sigue diciendo la Gemara, un Makot Perushim, otro personaje que mencionamos en la Mishnah, que destruye el mundo es Makot Perushim, una persona que tiene herida, ¿sí? O mejor dicho, la herida, el golpe del aceto, de la persona que está así separada. ¿A qué se refiere? Dice la Gemara. Tanu Rabbanan Shiva Perushimem. Hay 7 acetos que cuando se separan y hacen esas cosas no sirve, no es bueno. Y explica la Gemara lo siguiente: Parush Shihmi, ese es 1. 2, Parush Nikfi. 3, Parush Kizai. 4, Parush Madochia. 5, Parush Majovati Ve'esena. 6, Parush Me'ahava. 7, Parush Miyir'ah. ¿Y a qué se refiere cada uno de estos? Dice la Gemara, Parush Shihmi el aceto de Shihmi es la persona que hace las acciones de Shechem. ¿Qué hacía Shechem? Hicieron la Brit Milá, hicieron la circuncisión, pero sin buenas intenciones, solo para show, para demostrar. Es una persona que hace buenas acciones, no porque de verdad quiera hacerlas, sino solo para show, para demostrar, para aparentar. Eso es un aceto de Shechem, ¿sí? Que no es válido, que no sirve para nada. El segundo es Parush Nikfi, ¿a qué se refiere? Zehamenakef etraglav. Parush Nikfi es una persona que golpea sus piernas, es una persona que va con mucha humildad y camina el paso, cuando adelanta un paso lo adelanta justo, que el talón del próximo paso esté sobre los dedos del anterior, y como es muy poquito, no sube mucho el pie del piso. En tiempo antes iban descalzos, entonces arrastraba los dedos delanteros todo el tiempo con las piedras y se les lastimaba, ¿sí? Entonces eso es lo que se refiere Parush Nikfi, una persona que menakef etraglav, que golpea por aparentar mucha humildad, golpea sus propios dedos. Parush Kizai, ¿a qué se refiere? Amar Naham Baritzhak Zea Mekiz Dam Laktalim. Una persona que está caminando y hace como si fuera que no vea mujeres, ¿sí? Porque es un tzadik, muy aceto la persona, ¿sí? Porque ya que está cerrando los ojos, porque no quiere ver a mujeres ni nada, porque es muy aceto, por recato y demás, se estrella con una pared. ¿Y qué pasa cuando se estrella con una pared? Le sale sangre. Entonces en la pared ahorita hay sangre. Eso lo puede hacer Parush Kizai, de Akazat Dam. Parush Madochia, ¿qué es Parush Madochia? Amarra Babashila, de Meshafá ki Madochia. Parush Madochia se refiere a una persona que cuando camina con demasiada humildad, muy baja la cabeza. Aunque está escrito que es importante caminar con humildad y la cabeza siempre abajo, pero normal. Pero una persona que lo hace con mucha exageración, demasiado abajo, no sé, ¿sí? Eso ya es Parush Madochia, que no es un aceto incorrecto, eso no se debe hacer. Próximo, Parush Mejovati Ve'esen, que aparentemente se refiere, es un aceto que dice básicamente, enséñeme qué tengo que hacer y haré. ¿Sabes qué tiene de malo eso? Tú me mencionaste que estos 7 son 7 acetos no buenos, ¿sí? No correctos. Este es bueno, a un aceto que dice, dime qué tengo que hacer y hago. Hay maliuta, y pregúntale a Gemara, la de amar Mejovati tú Ve'esen, una persona que dice, ¿qué más tengo que hacer? No qué tengo que hacer, ¿qué más tengo que hacer y haré? Cuando dice qué más tengo que hacer y haré, está demostrando, yo hago todo, ¿qué más me falta? ¿Sí? ¿Están escuchando o no están escuchando? Esto ya es un orgullo y por eso no sirve este aceto. Próximo, sexto y séptimo caso que mencionamos antes en la baraita, Parush Me'ahava y Parush Meyir'ah, un aceto que hace las mitzvot por la recompensa, por amor a la recompensa que tiene la mitzvah, o una persona, un aceto que ese aceto hace las mitzvot por el temor al castigo, ¿sí? Que esos aparentemente no sirven, no son válidos, o sea, no son buenos. Dice la Gemara, aquí se discute amarle a Abaye, Berraba, Letana, lo titni parush me abao, parush me irá, de amarra viuda, amarrable, olam, y azokadam batorah o mitzvot, afiru shelo lishma, shemitoch shelo lishma, balishma. Le dice Abaye a Raba, Abaye y Raba le dijeron al autor de esta baraita, omitan estos 2 casos de la baraita, porque estos 2 acetos, o sea, el aceto que cumple la mitzvot por amor a la recompensa que va a recibir, o el aceto que cumple la mitzvot por temor
al castigo, quítalos porque sí son buenos. Porque ya dijo Rabbi Yudá en nombre de Rab, que una persona siempre tiene que buscar estudiar Torah y mitzvot, aunque no sea con buenas intenciones y que sea con intereses, como por ejemplo por la recompensa o por temor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al final, aunque no hay interés, mitoch she'ol lishma, va lishma. Entonces, estos son acentos buenos porque al final llega a algo productivo, entonces hay que sacarlo y omitirlos de la lista de la baraita. Seguimos. Amar Rab Nachman bar Yitzhak, ya que mencionamos personas de que hacen unas cosas, pero internamente no lo están pensando, ¿sí? O sea, y así demuestran. O sea, externamente hacen acciones como si fuera que son devotos, ascetos y demás, pero internamente no. La Gemara dice lo siguiente: Amar Rab Nachman bar Yitzhak, de mitamra, de megalia. Pedina Rabba, litpara meani de Hafu Gunde. Dice Rab Nachman bar Yitzhak, quiero que sepas algo, que las cosas que están ocultas, lo que uno hace oculto de las demás personas, están ocultas. Y las cosas que están expuestas de las demás personas. Tú puedes hacer el show, una persona puede aparentar todo lo que uno quiere en la vida. Pero el Bedín Agadol, la gran corte de arriba, todo lo sabe. Lo oculto de uno y lo expuesto. ¿Sí? Y a las personas que van a todo el tiempo cubrirse con un talit, demostrando que son tzadikim externamente e internamente estaban ocultando otras cosas, allá arriba se van a cobrar de él. Y la Gemara trae otra cosa que tiene que ver con esto. Amarla y Anay Malka Lidvite le dijo Yanay Malka a su esposa. Escuchen bien lo que le dijo. Te voy a dar un consejo. Al titiar imina perushim, velo mimi sheenam perushim, ela minatzevuim, shedomim le perushim, shemaaseem que maases dimbriu mevakshim zachar que pinjas. Le dijo Yanay, el rey Yanay, a su esposa: te voy a dar un consejo. Nunca tengas miedo de los tzadikim, de los ascetos. Y tampoco tengas miedo de los no ascetos, de los reshaim. No tengas miedo de ellos. ¿Por qué? Porque ellos son transparentes. Los tzadikim son tzadikim, los reshaim son reshaim. ¿De quién tienes que tener miedo y alejarte? De los tzubuim, de los colorados. O sea, que parecen externamente como perushim, como ascetos, como tzadikim. ¿Por qué? Porque sus acciones parecen a lo que hizo porque parecen externamente como perushim, como ascetos, pero internamente ¿qué son? Reshaim. O sea, básicamente sus acciones reales son como Zimbri, ¿sí? De Midian y todo eso, y piden recompensa como ¿quién? Zimbri, que estuvo con Cosbi y Batsura Midianite, ¿sí? Y piden recompensa como ¿quién? Como Pinjas. Con esa gente no te acerques. Así le dijo Yanay, el rey Yanay, a su esposa. Vamos a seguir. Dice la Mishnah lo siguiente: Rabbi Shimon Omer, en zechut tola b'mayim hamarim, ve'yata omer zechut tola b'mayim hamarim, madeh ata et hamayim bifnei kol hanashim hashotot, umotzi ata shem ra ala teorot sheshatu, sheomrim temeot hem ela shetalta lahem zechut. Nosotros mencionamos en la Mishnah anterior que muchas veces cuando la mujer sota tomaba las aguas amargas, ¿sí? No le venía el castigo y la muerte de inmediato, sino se le aplazaba la muerte. ¿Por qué? Porque puede ser que tenía un mérito por allá que causó que se le aplace el castigo 1, 2 o 3 años. La Mishnah a continuación viene y dice: esto no es tan claro, en verdad esto es una discusión. Y la primera opinión, la que acabamos de leer, es Rabbi Shimon. Rabbi Shimon dice: no existe ese concepto. No existe que un mérito aplace la muerte, no existe que un mérito de una mujer sotá, previo que tenía, aplace el efecto de unas aguas amargas. ¿Sí? Y te voy a decir 2 problemas que pueden pasar si sí causan que la aplace. Hay 2 problemas que pueden pasar si decimos que el mérito aplaza. Una, todo el proceso de las aguas, todo el tema de las aguas amargas, o parte del tema de las aguas amargas, es que la mujer se asuste, ¿sí? Se sienta presionada, que se va a morir, y por ende confiese que efectivamente estuvo con un segundo hombre, cohabitó con un segundo hombre. Si tú me dices de que ¿qué? De que las aguas amargas, el efecto de las aguas amargas pueden ser aplazadas por el mérito, pues ya la mujer no va a estar presionada a confesar. ¿Por qué? Porque va a decir: seguramente tengo un mérito por allá. Entonces toda la idea de presionarla ya no lo vas a tener. Primer problema que vas a tener. Segundo problema que vas a tener: si tú me dices que el mérito efectivamente aplaza el efecto de las aguas amargas, puede aplazar, pues vas a sacar un mal nombre sobre las mujeres que de verdad son puras. ¿Qué va a pasar? Las mujeres que de verdad sospecharon de ellas, estuvieron encerradas en un cuarto con un hombre, pero dicen que son puras y no tuvieron relaciones, no cohabitaron con ese hombre. ¿Qué van a hacer ellas? Van a tomar las aguas. ¿Y le va a pasar algo o no le va a pasar algo? No le va a pasar nada porque no tuvieron relaciones con un segundo hombre. Las aguas nada más afectan cuando tuvieron relaciones con este segundo hombre. Si no, no afectan. ¿Y qué va a decir todo el mundo?
No, seguramente tú, ahí está que se encerró con un hombre. La razón que no le pasó nada es porque tiene un mérito. Se le vas a sacar un mal nombre de que de verdad cohabitó y tuvo relaciones con un segundo hombre y en verdad no es así. Por eso dice Rabbi Shimon, no me cuadra que las aguas amargas, que el mérito que una mujer tiene, una sotá, pueda aplazar el efecto de las aguas amargas. Así dice Rabbi Shimon. Y Rebbi discute, Rebbi Omer, Hazehuto lama marerim. Pero, ve'ena yoledet, ve'ena mashbachat, ela mitnavna ve'olejet, ulesof himeta beotamita. Rebbi viene y dice, no señor, el mérito sí puede aplazar el efecto inmediato de las aguas amargas. De tal manera que el efecto inmediato iba a ser que se muera. Si tenía un mérito por allá, eso sí puede causar que se aplace la muerte. Pero únicamente se aplaza la muerte, escuchen bien. No se muere ahorita, se muere después, en 1 año, en 2 años, en 3 años. Pero de inmediato ya tiene un efecto, en este caso las aguas amargas, y ya tuvo una relación con este segundo hombre. Por ejemplo, no existe que quede embarazada, de inmediato ya le afecta en eso. No existe que se vaya curando y se vaya, sino lo contrario. Apenas toma las aguas, de inmediato ella se empieza a consumir progresivamente, ¿sí? Y al final, después de 1, 2, 3 años, se muere. O sea, lo único que se aplaza, ¿qué? La muerte. Y también cuando al final se muere, después de 1, 2, 3 años, se muere de la misma manera que tendría que ser el efecto de las aguas amargas en ese momento. O sea, de tal manera se muere al final, se consume progresivamente y al final se le ensancha el estómago y se le afloja el muslo y así muere. Así nos dice Rebbi. O sea, que el mérito sí puede aplazar, pero ¿aplaza qué? No que va a estar tranquila 100%, no, de inmediato ya tiene unos efectos, pero aplaza la muerte nada más. Pero los efectos, por ejemplo, ya no puede tener hijos y ya se empieza a consumir progresivamente y al final se aplaza la muerte 2, 3 años, 1, 2, 3 años y muere del mismo estilo de muerte. Ahorita la Mishnah a continuación vuelve al tema de la minhat sotá, del korban minjá de una sotá, la ofrenda de harina de cebada que traía la mujer sotá. Nosotros vamos a acabar aquí para hoy y mañana seguimos con el nuevo tema de la Mishnah. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.